La sombra del erizo del coloso capítulo 17 y 18 capítulo 17. Argus Shadow se despertó sobresaltado en su sueño recuerdo de su pasado por el fuerte ruido de un sistema de alarma que sonó en todo el Ark. Una luz roja sobre él parpadeaba continuamente en sincronía con la alarma. Estaba de pie en lo que consideraba su habitación favorita de la estación, la sala de observación. Un lugar con enormes ventanales a su alrededor, que le proporcionaban una vista perfecta de la Tierra y el espacio. Los pisos incluso tenían un vidrio resistente, lo que le proporcionaba una vista desde abajo. Siempre que tenía tiempo libre y no participaba en los experimentos de Gerald, solía venir aquí y contemplar el espacio, observando cómo el planeta giraba sobre su eje. Pero su habitual paz y tranquilidad ahora había sido interrumpida por los sistemas de alarma del Ark, lo que implicaba que había peligro. La sombra del pasado estaba allí de pie, confundida sobre lo que estaba pasando, mientras que la sombra del presente sabía exactamente de qué se trataba. Había visitado este recuerdo antes, cuando robó la Chaos Emerald de la nave de Sonic como si le quitara un caramelo a un bebé. Fue el momento en que el Ark cayó bajo la amenaza de los nuevos experimentos en los que Gerald y su equipo habían estado trabajando. El caos artificial. Una vez cumplido el objetivo final de Gerald de curar a María, tuvo la libertad de usar su experiencia científica para trabajar en otros proyectos que podrían beneficiar a las razas humana y moviana. Uno de ellos implicaba intentar crear copias cyborg de la criatura original del caos que Sonic derrotó antes de su despertar en Prison Island. Chaos era un mutante inmortal cuyo cuerpo era líquido y actuaba como guardián de las Chaos Emeralds y de los Chaos hasta que los antiguos Echidnas de los que descendía Knuckles lo enfurecieron. Aunque ya no era de este mundo, Gerald pudo hacer clones usando una muestra de su líquido. Los primeros intentos fracasaron hasta que Black Dawn le proporcionó a Gerald material del Black Comet para que actuara como fuente de energía. Con la ayuda de los Chaos Drives, energía cristalizada de las Chaos Emerald creada durante el proyecto Shadow, las criaturas cobraron vida. Desafortunadamente, el ADN de Black Arms los hizo vulnerables al control mental de Black Dawn. Shadow no lo sabía en ese momento, pero ahora todo tenía mucho sentido. Sombra, ayúdame. Past Shadow se da vuelta rápidamente y se dirige a María, que se detiene a unos metros de él. Tenía las manos sobre las rodillas mientras recuperaba el aliento después de haber corrido hasta allí. No tardó mucho en recuperarse y mirar al erizo negro a los ojos con desesperación. María, ¿qué pasa? Por favor, Sombra, necesito tu ayuda. Los experimentos de mi abuelo, algo salió terriblemente mal. Ella cierra la distancia entre ellos y toma su mano enguantada mientras le suplica. ¿Qué es? Preguntó. El laboratorio de investigación será destruido. Hay que hacer algo. Por favor, Shadow, te lo ruego. Ayuda al abuelo y a los que están a bordo del Ark. Por favor. Past Shadow coloca su mano libre sobre la de ella y la acaricia suavemente. Estaré allí, María. Lo juro, cueste lo que cueste. Me encargaré del Ark y del profesor. La sombra del presente observó cómo su yo del pasado corría por el Ark con María a su lado. Mantenía un ritmo lento para que ella pudiera seguirle el ritmo, recordando que los humanos no pueden correr tan rápido como él. A donde quiera que miraran, podían ver soldados de Gun, armados con todo tipo de armamento avanzado, defendiendo su posición contra el caos artificial rebelde. En general, la apariencia de los experimentos se parece a la de Chaos Zero. Sus cabezas son robóticas con marcas rojas en los extremos similares a las de Shadows. Tenían máquinas más pequeñas con sus cuerpos líquidos que ayudaban a dar forma y moldear el agua a su antojo. Según la explicación de María al salir, el propósito de los experimentos era ser utilizados como sus propios monstruos del caos armados para luchar en guerras en la Tierra. Pero las criaturas se volvieron lo suficientemente inteligentes como para cuestionar por qué debían recibir órdenes de seres como los humanos. La situación empeoró tanto que Gun tuvo que enviar soldados a la colonia para lidiar personalmente con el problema. Los soldados parecían estar luchando contra ellos. Los cuerpos de los experimentos simplemente absorbían sus balas y las escupían de vuelta. Aquellos que no eran alcanzados por sus propias balas recibían un corte severo en el pecho por el golpe de largo alcance de sus tentáculos o eran alcanzados por los rayos láser que emanaban de sus brillantes ojos verdes. Había dos tipos de caos artificial. Algunos eran delgados y se deslizaban por el suelo, mientras que otros flotaban en él formando una gran bola de agua. Esos eran los que más les costaba a los soldados, ya que el terreno elevado les dificultaba apuntar a la cabeza, que era su punto débil según María. Past Shadow intervino y agarró uno de los rifles de asalto abandonados del soldado muerto.
Mediante una serie de saltos por la pared, pudo alcanzar el experimento volador y desatar una furia de balas en su cráneo cibernético. Esta fue la única vez que Gunn pudo ver a la forma de vida definitiva en acción. Su velocidad, agilidad, experiencia en armas de fuego, armas blancas y poderes del caos los impresionaron y asustaron a la vez. Present Shadow se dio cuenta de esto. A pesar de que sus rostros estaban cubiertos por cascos, podía saber lo que pasaba por sus mentes. Este fue el momento en que decidieron que el Ark, y todo lo que había dentro, eran demasiado peligrosos para dejarlos con vida. La sombra del presente siguió observando mientras su yo del pasado y María exploraban la mayor parte posible del Ark para exterminar a los otros experimentos. Gerald solo creó 10 de ellos, pero de alguna manera las criaturas fueron lo suficientemente inteligentes como para producir más. Algunos de ellos incluso lograron salir de la estación y ahora están flotando en el espacio. Shadow tuvo que usar los elevadores de armas para salir y destruirlos. Estos elevadores se usaban como medio de transporte cotidiano. María siempre se preguntó por qué estaban equipados con artillería pesada. No podía ser por el caos artificial. Habían sido construidos mucho antes de que se hicieran. Gerald debe haber tenido otra razón para ellos. Esa razón es el inevitable regreso de los Black Arms en 50 años. Gerald debe haber sabido sobre la intromisión de Black Dawn con el caos artificial, pensó Shadow. Fue lo que lo llevó a grabar ese mensaje para él durante su enfrentamiento final con el líder alienígena. También es por eso que construyó el cañón Eclipse. Finalmente, Past Shadow logró eliminar a unos 35 miembros del caos artificial. Los que sobrevivieron fueron capturados por Gunn y encarcelados dentro de las cápsulas de las que nacieron. Aún deseaban utilizarlas en la Tierra y ordenaron a Gerald que deshiciera lo que fuera que los había hecho enloquecer. Shadow no los volvería a encontrar hasta los siguientes 50 años, cuando él y el Dr. Eggman se infiltraron en el Ark, despertándolos de su silenciosa soledad. Una vez que los peligros pasaron y las cosas se calmaron, la sombra del presente sigue a María por uno de los pasillos en los que han luchado contra los experimentos, pasando por muchos soldados y médicos que cubren los cuerpos de aquellos que fueron asesinados por el caos artificial. Tuvo suerte de que ninguno de los civiles resultara herido. Todos estaban encerrados en el búnker, incluido su amigo, Abraham. Ella estaba con su abuelo en su oficina cuando sonó la alarma. Ahora se dirigía allí para ver si estaba bien. La sombra del pasado estaba ayudando a los soldados con la limpieza, aunque no parecen apreciar su ayuda, no es que le importara lo que pensaran. Cuando María llega a la habitación de Gerald, lo sorprende grabando un mensaje de video con una cámara colocada sobre un trípode. Se reajusta las gafas, se arregla el bigote blanco y se aclara la garganta antes de expresar sus preocupaciones. Sombra, hijo mío, si estás escuchando esto entonces lo peor ha sucedido, necesitas saber la verdad. Recuerdo esto. Este fue el último mensaje transmitido desde el Ark que vi en el Black Comet. Él estuvo aquí grabándolo mientras yo me ocupaba de los experimentos, entendí por qué lo mantuvo oculto, profesor. Si Gunn lo hubiera interceptado cuando invadieron el Ark, nunca podría haber descubierto mi propósito y haber superado el control mental de Black Dawn, pensó para sí mismo. El gobierno planea cerrar este centro de investigación. Planean detener todas nuestras investigaciones y encarcelar a todos los que sepan sobre ti. Cometí un terrible error, Sombra. Es culpa mía haber hecho contacto con ese cometa, ahora, escucha con mucha atención. María se asomó por detrás de la puerta abierta y escuchó la grabación de Gerald. El profesor estaba al tanto de su presencia, pero decidió no detenerse. Sintió que ella también necesitaba escuchar esto. Si algo le sucediera, podía confiar en ella para asegurarse de que Shadow reciba este mensaje. En 50 años, el cometa negro regresará. Planean aprovechar sus poderes para destruir este planeta. La única forma de detenerlos era desarrollar una forma de usar el mismo poder que pretendían usar contra ellos. Shadow entra en la habitación y se para frente a Gerald mientras termina la grabación. Aunque estaba frente a la cámara, dudaba que pudiera capturar su imagen. No es más que un fantasma que deambula por los capítulos del pasado de María. Sintió que el próximo recuerdo que se vería obligado a revivir después de derrotar al penúltimo coloso sería el que más temía. Quería echar un último vistazo a María y Gerald antes de que llegara ese momento. Sombra, tú eres quien decide, y solo tú puedes detenerlos. Yo desarrollé el cañón Eclipse. Es la única arma que puede destruir ese cometa negro, Sombra, tú eres la única esperanza para salvar a la humanidad tal como la conocemos, el futuro de este planeta depende de ti. Fue en ese momento que María decidió entrar y abrazar a su abuelo con una sonrisa.
No te preocupes, abuelo. Shadow y yo protegeremos este planeta. Se gira hacia la cámara y mira directamente al lente, sin darse cuenta de que también está mirando a los ojos de Shadow presente. ¿Verdad, Shadow? Shadow asintió en respuesta. Como te prometí, María, protegeré este planeta y a ti también. Toda la habitación comenzó a iluminarse con blanco a su alrededor. Su secuencia de sueños estaba llegando a su fin. Solo le quedaba un recuerdo más, por revivir una vez que haya derrotado al siguiente coloso. Aunque no lo está esperando con ansias. Hasta la próxima, María, profesora, pronunció antes de ser consumido por completo por la luz. Ahora 14 sombras lo observaban mientras se movía débilmente en su sueño. La luz se escapó a través de las grietas que se extendían por toda la estatua de Zenobia antes de romperse en pedazos de piedra. Las sombras desaparecen mientras Sombra recupera la conciencia. A estas alturas, los efectos de la segunda poción han desaparecido por completo, lo que hace que el acto de volver a levantarse sea aún más difícil para la forma de vida definitiva. La palidez de sus reflejos rojos ha empeorado. Pasaron de un tono rojo más brillante a un blanco más rosado. Agro trota hacia su amo y usa su hocico para empujarlo y ponerlo de pie. Shadow agradece su ayuda y le da unas palmaditas suaves en la cabeza. Pronto mira el rojo en sus brazos y exhala un suspiro largo y agobiado. Está empeorando. Mi cuerpo se siente tan cansado que simplemente estar de pie es demasiado trabajo. La muerte es lo peor, se quejaba. Agro empuja la mochila que descansa sobre su costado, abre la tapa y emite un leve relincho, lo que sugiere que usa el último elixir para aumentar su fuerza y resistencia. No. Solo queda 1 y 2 colosai más por derrotar. Lo guardaré para el último, algo me dice que será el más desafiante hasta ahora. Cierra la bolsa, recoge la espada que había tirado y la vuelve a poner en su vaina. Mira hacia el agujero del techo y espera con impaciencia las siguientes instrucciones de Dormin. Mientras hablan, los rayos del sol brillan sobre la última estatua del lado derecho del santuario. Tu próximo enemigo es, un gigante ha caído en el valle, actúa como centinela de una ciudad destruida. Agro se recuesta en el frío suelo de piedra para permitir que el erizo negro acceda más fácilmente a su espalda. Era mejor que guardara la poca energía que le quedaba para el próximo coloso llamado Argus según la placa. Shadow levanta su mano derecha con la espada en su agarre hacia sus ojos para bloquear el sol mientras Agro sale del santuario. No puede evitar preguntarse si sus ojos también fueron afectados por el humo. Todavía puede ver bien, aunque ahora tiene dificultad para ver más allá. Sus ojos fueron hechos como un halcón, lo que le permitió ver el peligro a kilómetros de distancia cuando estaba en su mejor momento. Pero ya no. No puede evitar preguntarse, si sus ojos estaban perdiendo su efectividad, ¿qué pasa con sus otros sentidos? ¿Su audición? ¿El sentido del olfato? Las cosas irán de mal en peor si los pierde también. No, no podía pensar en eso ahora. Necesitaba concentrarse en la dirección en la que los estaba apuntando el haz de luz azul. La luz apuntaba hacia el puente gigante nuevamente. Para entonces, ya sabían en qué dirección debían ir y siguieron el mismo camino que habían tomado para llegar a algunos de los otros colosos. Mientras avanzaban, Shadow admiró los numerosos rayos de luz que se elevaban hacia el cielo. Cada rayo marcaba el cadáver en descomposición de los colosos que había matado. Se preguntó si esas luces eran parte del hechizo prohibido. Supuso que una vez que se activaran los 16, el ritual podía comenzar. También se preguntó si Dormin realmente cumpliría su palabra y traería a María de vuelta. No es que confiara en ellos para empezar. Incluso si todo esto era un truco como sospechaba, había ido demasiado lejos como para detenerse ahora. No puede deshacer lo que ha hecho. Pase lo que pase, al menos morirás sabiendo que Sonic y los demás estarán cerca para detener a Dormin si intentan algo malvado. Agro gruñó mientras aminoraba el paso, haciéndole saber a su jinete que habían llegado a su destino. En el extremo derecho del bioma desértico había otro edificio en ruinas, posiblemente una de las estructuras más grandes que cualquiera de ellos había visto. Dormin dijo que era una ciudad en ruinas como la que luchó contra Zenobia. Quizás los equidnas que alguna vez vivieron aquí tenían múltiples ciudades habitadas por múltiples tribus. Tal vez todos vivieron por separado hasta que llegó Dormin, obligando a las tribus a unirse contra ellos. Sea como fuere, ya no importaba. Había aprendido hace mucho tiempo a dejar atrás el pasado. No podía darse el lujo de mirar atrás y correr el riesgo de arruinarlo todo después de haber llegado tan lejos. Toda su atención debería estar en el camino que tenía por delante. Agro lo llevó a través de la entrada de la ciudad hasta donde pudo antes de verse obligada a detenerse.
Otro obstáculo bloqueaba el camino y le impedía seguir adelante. Una vez más, Shadow no tuvo más opción que continuar sola y se vio obligada a regresar al santuario y esperar a que lo convocaran. El erizo negro trepó por encima del gran pilar y se abrió paso lentamente hacia el interior, conservando aún su energía para la batalla en sí. Le llevó un tiempo dolorosamente largo subir el enorme tramo de escaleras que conducía al área principal. A diferencia del último lugar que visitó, este estaba sorprendentemente vacío. No había pilares a los que pudiera subir si necesitaba llegar a un terreno más alto. A ambos lados del edificio había arcos que proporcionaban a cualquiera que estuviera de pie una buena vista del área. 3 puentes los conectaban muy por encima de él, aunque no veía forma de llegar hasta ellos. Este lugar estaba construido más como una fortaleza que como una ciudad. La luz de la espada le apuntaba al otro extremo del espacio abierto. Sin su vista mejorada, parecía mucho más lejano. Llegar allí puede llevarle algún tiempo en su estado debilitado. Pero por más exasperante que sea, todavía se niega a beber el último elixir hasta que se enfrente al último coloso. Él estabiliza la mano que sostiene la espada mientras acorta la distancia entre él y el borde del extremo opuesto. A medida que se acercaba, podía escuchar un gruñido bajo que venía desde abajo. Un ser curioso se habría acercado al borde y habría mirado hacia abajo para ver qué era, pero Shadow era más inteligente que eso. Se dice que la curiosidad mata al gato, pero no matará al erizo. El suelo empezó a temblar cuando escuchó a Argus subir por el acantilado. Los temblores se hicieron más intensos a medida que se acercaba hasta que finalmente su gigantesca mano izquierda apareció en su campo de visión y se aferró al borde. Su mano derecha lo siguió poco después, agarrando lo que parecía ser un enorme cuchillo de carnicero. Argus entonces asomó la cabeza por el borde mientras se levantaba, mirando fijamente a la pequeña plaga que deambulaba por su dominio. Era otro gigante bípedo como Balus y Barba. Había pasado un tiempo desde que Shadow luchó contra otro bípedo. La mayoría de los colosos con los que luchó caminaban sobre 4 patas. Luchó contra 2 que podían volar. 1 que podía nadar. Y 1 que podía excavar bajo tierra. Su apariencia también era similar a la de Balus. Tenía una armadura de piedra que cubría sus piernas, brazos, torso y hombro izquierdo. Esto hacía que escalar su espalda fuera difícil. Su pelaje era negro y su máscara estaba diseñada de tal manera que parecía que tenía una expresión enojada. Sus ojos azules brillantes cambiaron a naranjas al ver a la forma de vida suprema. Sin previo aviso, Argus golpeó con fuerza su enorme cuchilla de piedra contra el suelo, tratando de aplastarlo. Shadow apenas tuvo tiempo suficiente para esquivarla. La onda expansiva lo lanzó hacia la derecha y contra la pared. Argus se acercó rápidamente a su ubicación e intentó pisotearlo con su gigantesca pezuña. Shadow rodó hacia un lado justo cuando lo dejó caer sobre la plataforma inestable, inclinándolo contra la pared. El impacto repentino catapultó al erizo negro al aire y a través de uno de los arcos. Ahora estaba dentro de la pared. Argus gimió mientras intentaba alcanzarlo, pero Sombra se lanzó en picado para esquivarlo y rodó hacia el extremo inferior de las escaleras. Aunque estaba débil, la adrenalina de la batalla le dio la fuerza suficiente para subir las escaleras y llegar a la cima. Argus echó el brazo derecho hacia atrás y blandió su hacha hacia un lado, hacia los pilares, con la esperanza de derribar el edificio sobre él. Esperó a que se disipara el polvo y miró a través de los arcos para ver si podía localizar el cuerpo del intruso. Como no estaba a la vista, el minotauro gigante supuso que había logrado matarlo. Pero Shadow aún no había salido. Antes de que la estructura se derrumbara, se lanzó a otro tramo de escaleras que lo llevaron a lo más alto del edificio, donde se conectaban los puentes. Se apoyó contra la pared para recuperar el aliento y pensar en una estrategia. Este es más agresivo que los demás. Debe saber quién soy y lo que le he hecho a sus hermanos. Sostiene la espada en alto y revela el punto débil de la espalda del coloso. Sus ojos han vuelto a ser azules. Debe pensar que estoy muerto. Ahora es mi oportunidad de adelantarme a él, tengo que tener mucho cuidado. Si fallo, estoy muerto. Shadow se levanta lentamente y avanza lentamente hacia el puente más cercano. Se coloca directamente sobre Argus y respira profundamente para calmarse. El coloso aún no lo había notado. En el momento en que salte sobre su cuerpo, tendrá que sujetarse fuerte. Ya no tiene la fuerza de agarre que tenía cuando luchó contra Balus y Barba. No puede darse el lujo de esperar. Tiene que acabar con él ahora. Sin dudarlo, Shadow salta desde un costado del puente y aterriza justo sobre el hombro derecho de Argus.
Los ojos de Argus vuelven a ponerse anaranjados casi de inmediato mientras comienza a sacudir su cuerpo de un lado a otro. Shadow se agarra con fuerza el pelaje y se dirige con cuidado hacia la parte superior de la cabeza, donde está el símbolo. Argus asiente furiosamente, lanzando el cuerpo del erizo negro por todos lados, aunque sus dedos siguen agarrando los mechones de pelo que agarra. En el momento en que deja de temblar, Sombra saca su espada y la hunde en el centro, forzando al gigante a soltar un gemido de dolor. Pero la lucha no había terminado aún, ni mucho menos. Según la espada, había dos símbolos más que debía perforar. Uno en su pectoral izquierdo y otro en la palma de su mano derecha, donde descansaba el cuchillo. Esto iba a ser más difícil de lo que pensaba. Argus podía sentir la pequeña plaga trepando por su frente y no pudo resistir la tentación de golpearlo con su mano libre. Shadow rápidamente se suelta y agarra el borde de la armadura de su torso justo cuando la mano izquierda de Argus impacta su cuerpo. En ese momento, Shadow apenas podía sostenerse y podía sentir que la fuerza de agarre de sus dedos se desvanecía. No estaba seguro de cuánto tiempo más podría mantenerlo. Lo que empeoró las cosas fue que Argus estaba intentando darle un segundo golpe. Esta vez no podía soltarse para evitarlo, de lo contrario tendría que encontrar otra forma de volver a subir. Y dudaba que Argus cayera en el mismo truco dos veces. Sin perder un segundo, Argus lanza su mano hacia su torso. Shadow canaliza casi toda la fuerza que le queda en sus piernas y salta hacia arriba. Ahora estaba directamente sobre el símbolo. Antes de que Argus pudiera asestar un tercer golpe, Shadow lo apuñala, lo que obliga a Argus a retroceder unos pasos en respuesta al dolor. De ambas heridas de arma blanca salía humo negro como si fuera sangre. Lástima que una pérdida grave de sangre no lo haga colapsar y morir como lo harían todos los seres vivos si perdieran demasiada sangre. Ahora lo que quedaba era el símbolo en su mano derecha. Aunque llegar a él iba a ser difícil, ya que todavía había un cuchillo de carnicero en el camino. Tendrá que lograr que lo suelte primero. Aunque no está seguro de cómo hacerlo. Encuentra sus órganos vitales ocultos. De repente, de la nada, las voces de Dormin le hablaron en su mente, lo que hizo que Shadow perdiera el control y cayera al suelo. Afortunadamente, Argus estaba demasiado preocupado por el dolor como para notarlo. ¿Por qué decides ayudarme ahora?, cuestionó Shadow. Hasta ahora, Dormin no se había molestado en darle ningún consejo sobre cómo luchar contra los colosos, así que ¿por qué empezar ahora? Te necesitamos con vida para completar el hechizo. Tu cuerpo es débil y este coloso es fuerte, atácalo, es vital en su brazo derecho. Solo así podrás desarmarlo. ¿Qué quieren decir con eso?, les preguntó Shadow. Pero no hubo respuesta de la entidad. Estaba solo de nuevo. Y para empeorar las cosas, acababa de alertar a Argus sobre su ubicación. El minotauro gigante de pelaje negro levanta su brazo derecho una vez más e intenta un segundo golpe hacia abajo en el suelo. Al esquivarlo por segunda vez, Shadow nota un par de grietas en su codo. Salía humo rojo de ellas y había una luz azul que emanaba desde adentro. Ese debe ser su punto vital, pensó para sí mismo. Antes de que Argus pudiera levantar el brazo de nuevo, Shadow clavó la punta de la espada en una de las grietas. Argus gruñó en respuesta y dejó caer su cuchilla. Se agarró el codo con la mano izquierda en un vano intento de detener el dolor. Su mano derecha quedó ahora expuesta a la forma de vida suprema. Shadow levanta la espada hacia adelante y se lanza hacia la palma abierta que tiene justo frente a él. Pero antes de que pudiera hundirla lo suficiente, Argus cerró su agarre alrededor de él y logró agarrar al pequeño erizo. Lo sostiene frente a su cara para poder mirarlo directamente a los ojos mientras los aprieta hasta quitarles la vida. Shadow luchó contra su agarre. Sin su superfuerza, no había forma de que pudiera superarlo. Estaría muerto en cuestión de segundos, a menos que pudiera matarlo primero. La espada todavía estaba parcialmente incrustada en su palma en el centro del símbolo y su pie descansaba contra el mango. Con una patada eficiente, logró hundir la espada más profundamente en la palma, obligando a Argus a rugir de dolor y a caer. Shadow se agarra a los costados mientras tose en el suelo. Todo su cuerpo le dolía después de haber estado a punto de morir aplastado. Apenas podía moverse. Maldita sea. Creo que me rompí algunas costillas. Por muy mal que estuviera Shadow, al menos aún respiraba, a diferencia del 15 o coloso que acababa de despachar. Esto era malo. Ahora está posicionado detrás de Argus. Si cae sobre él, se acabará todo. Afortunadamente, Argus terminó cayendo hacia adelante, golpeando el suelo con un ruido ensordecedor. Cayó de rodillas primero, luego su cuerpo y finalmente su brazo izquierdo.
Sus ojos en las cuencas se oscurecieron cuando el último humo negro salió de su cuerpo y entró en Shadows. Estaba demasiado débil para alejarse de ellos. Les ahorra el problema a los tentáculos y se recuesta primero. Necesitaba descansar. La buena noticia es que su desmayo le hará olvidar el dolor que siente su cuerpo. La mala noticia es que pronto se verá obligado a revivir su recuerdo más doloroso de todos, la muerte de María Robotnik. Capítulo 18. Malus. Tal como temía, el último recuerdo que María Robotnik Shadow se ve obligado a revivir es el día en que el Ark fue atacado por Gun. El día en que fue enviado a la Tierra, y María fue asesinada. No era la primera vez que se veía obligado a recordar ese momento. Black Dawn le mostró deliberadamente este trágico acontecimiento para alimentar su odio por la humanidad, llenando su mente de pensamientos oscuros y malvados. Y casi funcionó. Si no hubiera sido por Sonic y los demás, habría vuelto a convertirse en el peón con ansias de venganza que solía ser cuando Eggman lo liberó. Ahora, en su tercera visita, Shadow decidió no dejarse llevar por la desesperación y la ira. Esta vez, se adentrará en este último recuerdo con la mente clara y el corazón abierto. Cerrar su corazón al dolor fue lo que casi lo llevó a la ruina. No volverá a cometer ese error. Es un héroe. No un antihéroe como la mayoría de la gente cree que es. El hecho de que sea melancólico no significa que no le importen los que lo rodean. Siempre se ha preocupado por las personas de su vida, solo que tiene su forma única de demostrarlo. A su alrededor reinaba el pánico y el caos. La gente del Ark corría para salvar la vida, huyendo de los soldados de Gun que los perseguían. Los sonidos de los disparos, los soldados gritando órdenes y la gente gritando resonaban por los pasillos mientras caminaba lentamente. Sus ojos estaban fijos en la vista del espacio exterior mientras caminaba. Prefería la vista de las estrellas distantes en lugar de los numerosos cuerpos esparcidos por el lugar. Se dirigía hacia el laboratorio de Gerald, al igual que la mayoría de los soldados. Habían venido a arrestarlo y a confiscar toda su investigación con la esperanza de que algún día pudiera ser útil. Todos los proyectos que él y su equipo llevaron a cabo aquí fueron destruidos. Pero esa no fue la razón principal de su invasión. Su misión era acabar con el Proyecto Sombra. Los recientes acontecimientos con el caos artificial llevaron al gobierno a darse cuenta de que el Proyecto Sombra era considerado demasiado peligroso para continuar y debía ser terminado antes de que pudiera conducir a la aniquilación mundial. Cuando Shadow llega al laboratorio de Gerald, el soldado ya lo tiene de rodillas y apuntándole con su pistola. Tenía las manos atadas a la espalda y miraba al suelo en lugar de mirarlo. Como se negaba a mirarlo, el soldado estaba autorizado a golpearlo en un costado de la cabeza con la culata de su rifle. No te lo volveré a preguntar. ¿Dónde está la forma de vida definitiva? Se repitió con severidad. Como te dije, nunca te lo diré. Respondió Gerald débilmente. Un hilo de sangre se le escapa por el costado de la boca. Les di todo a ustedes. Hice lo que querían. Y así es como me lo pagan. Matando a mi equipo. Matando a sus familias. Gente que no había hecho nada malo. Lo que pasó con el caos artificial fue un simple error de cálculo, uno que he rectificado. Sus experimentos mataron a muchos de nuestros hombres. Son buenos soldados con familias. Nuestras órdenes eran capturarlos a ustedes y a sus proyectos y eliminar a todos los involucrados. No es nada personal, al menos, eso es lo que me gustaría decir. De repente, otro soldado aparece en Present Shadow y se acerca al soldado que interroga a Gerald. Señor. La forma de vida suprema ha sido avistada en la sección este. Una niña lo está escoltando hasta la bahía de cápsulas de escape. Está intentando escapar a la Tierra con la criatura. Hay que detenerla a toda costa. Encuéntrenla y capturen a la criatura. Si la niña interviene, mátenla también. Esas 3 palabras provocaron un ataque de indignación en Gerald, que intentó levantarse y atacar al soldado, pero los otros soldados que estaban detrás de él lo detuvieron. ¡No! Dejad a mi nieta en paz. No os atreváis a ponerle un dedo encima. El soldado a cargo de la invasión ordena a sus hombres amordazar a Gerald, dejarlo inconsciente y arrastrarlo de regreso a su nave. Ahora tienen lo que necesitan de él. Lo único que importa es llegar hasta María y Shadow antes de que puedan escapar. Shadow observó cómo arrastraban el cuerpo inconsciente de Gerald. Comienza a recordar lo que le sucedió a Gerald después de este momento. Lo llevarán a la isla prisión y lo etiquetarán como la causa de todos los incidentes con el caos artificial cuando se haga pública la noticia del cierre del Ark.
Le rompe el corazón saber en qué se convierte después de ver capítulos de su vida que nunca había conocido hasta que comenzó su viaje en las tierras prohibidas. Incapaz de afrontar la pérdida de su nieta, perderá la cabeza y se obsesionará con vengarse, lo que conducirá a la inevitable caída del Ark y usará al Violizard como el último as en la manga para garantizar que su plan del día del juicio final se lleve a cabo pase lo que pase. En ese momento, la mente de Shadow fue alterada por Gerald, implantando en él su propia voluntad de venganza y bloqueando el último deseo de María. Si Amy no hubiera hablado con él ese día, nunca se habría dado cuenta de su verdadero propósito de existir. Le debía tanto a María, que es por eso que no se detendrá hasta que ella viva de nuevo, incluso si eso significa renunciar a su propia vida a cambio de la de ella. De repente, Shadow del presente fue llevado a la zona de la cápsula de escape, el lugar donde termina la historia de María. Su yo del pasado y el de aquí corrían por el pasillo, huyendo de los soldados que los perseguían. Antes de que pudieran abrir fuego, María logró pulsar el botón de bloqueo de emergencia en la pared, cerrando las puertas blindadas y encerrándolos. Pero antes de que las puertas pudieran cerrarse por completo, uno de los soldados logró disparar una sola bala de su pistola y logró alcanzar a María en el costado, hiriéndola mortalmente y haciéndola caer hacia atrás. Present Shadow cierra los ojos y mira hacia otro lado. No podría soportar verla morir una tercera vez. No podría perdonarse a sí mismo si dejaba que su odio se apoderara de él nuevamente. María. Date prisa, Sombra. Entra. Le ordenó María a Sombra Pasada mientras se agarraba el costado izquierdo, intentando detener el sangrado. Sin dudarlo, Past Shadow se metió en la cápsula. Se apoyó contra el cristal para dejarle espacio a María. Puede que le hubieran disparado, pero supuso que habría ayuda médica para ella en la Tierra. Pero se sorprendió al ver que la cápsula se cerraba a su alrededor y María seguía tendida en el suelo junto al panel de control de la cápsula. María. ¡No! Past Shadow golpea el cristal con sus puños enguantados. Quería salir de allí y salvarla, pero el miembro más joven de la familia Robotnik le suplicó que no lo hiciera, temiendo que su superfuerza dañara la cápsula y lo mataran antes de poder llegar al planeta. Lo siento, Sombra. Pero no puedo ir contigo, mis heridas son demasiado graves, no creo que pueda lograrlo. Puedo salvarte. Abre esta cosa y ven conmigo. Tiene que haber un hospital ahí abajo que pueda ayudarte. Le prometí al profesor que cuidaría de ti y siempre cumplo mis promesas. Suplicó Past Shadow mientras presionaba su rostro contra el cristal. Sombra, no tengo fuerzas para levantarme, y mucho menos para sobrevivir a la caída a la tierra. Estaré muerto antes de que lleguemos, lo siento mucho, pero este es mi fin. La sombra del pasado muestra los dientes con rabia y desesperación. Tenía muchas ganas de romper ese cristal y abrazarla. Pero ella quería que viviera una vida en ese planeta. Es lo que siempre había querido para él cuando se hicieron amigos. María extiende lentamente su mano hacia él. Shadow, te lo ruego. Por favor, prométeme que ayudarás a todas las personas que viven en ese planeta, dales una oportunidad de ser felices, déjalos vivir por sus sueños. María. Estoy segura de que serás muy feliz allí abajo, Sombra. Solo deseo poder ir contigo, el mundo se ve tan hermoso desde aquí arriba en el espacio. Pero mi abuelo dice que la gente que vive allí tiene que enfrentar muchos problemas. Por eso fuiste creado, para ayudar a esa gente y ser su amigo, ten una buena vida, Sombra. Hazlo por mí, ten una vida maravillosa en la Tierra. Mientras expresa sus últimas palabras, María alcanza el panel y agarra la palanca. Usando lo que le queda de fuerza, tira de ella, permitiendo que la cápsula caiga. Shadow del presente vuelve la cabeza hacia María después de que su yo del pasado fuera expulsado al espacio. Ahora que su tarea está hecha, permite que su cuerpo descanse y que su mente recuerde todos los momentos cruciales de su vida hasta ese momento. Los momentos que Shadow pudo ver desarrollarse por sí mismo después de derrotar a un coloso. Sayonara, Sombra el erizo, la sombra del presente se acerca a María y se arrodilla a su lado. Si su cuerpo no hubiera sido transparente en este mundo de sueños, la habría abrazado. Todo lo que pudo hacer fue sentarse con ella hasta que el recuerdo terminara y lo trajera de regreso al mundo real. María podía sentir que su fin estaba cerca. Sus párpados se estaban volviendo pesados, su respiración era lenta y su cuerpo se sentía entumecido. Había perdido demasiada sangre por su herida. Pronto moriría. Tenía solo 12 años. Demasiado joven. Nunca tuvo una oportunidad adecuada de vivir su vida después de que se curó.
Todo lo que siempre quiso fue regresar a la Tierra con su nuevo amigo Moviano y vivir una gran vida, y tal vez hacer las paces con su primo, Julián, en la primera oportunidad que tuviera, y Gerald finalmente podría retirarse y pasar tiempo de calidad con ella. Pero simplemente no estaba destinado a ser así. Se podría haber evitado mucho sufrimiento si se hubiera permitido que el proyecto Sombra continuara. Muchas de las amenazas de la Tierra nunca se habrían materializado si Sombra actuara como su protector. Pero ahora el destino ha bendecido a María con una segunda oportunidad de vivir su vida gracias al sacrificio de Sombra. Se pregunta si ella acabará resintiéndose con él sabiendo que devolverle la vida le costó la suya. Al final, a Sombra no le importó. Espera, María. Pronto volverás a estar entre los vivos. Estoy muy cerca. Una vez que haya matado al último coloso, el ritual estará completo y vivirás tu vida de nuevo. Se inclina más cerca de ella. Si esta es la última vez que te veré antes de eso, debes saber que solo estoy rompiendo la promesa que te hice. El mundo todavía tendrá a Sonic y a los demás para protegerlo. Ellos te cuidarán una vez que me haya ido. Adiós, María. Su momento no podía ser más oportuno, ya que el último recuerdo estaba llegando a su fin y el mundo a su alrededor se estaba desvaneciendo en blanco. Los ojos de María parpadearon en respuesta al brillo que la rodeaba. Debía estar sufriendo alucinaciones por la pérdida de sangre, porque sus ojos veían a Shadow mirándola desde arriba. Estaba segura de que lo había enviado a la Tierra en la cápsula de escape. ¿Cómo podía seguir aquí? Se preguntó. Sombra. ¿Qué estás? Desafortunadamente para ambos, ninguno tuvo la oportunidad de cuestionar lo que sucedió justo ahora cuando Shadow fue sacado una vez más del mundo de los sueños y regresado al santuario de adoración. Ahora había 15 sombras de pie a su alrededor, observándolo dormir. Solo quedaba un espacio para el último coloso. La estatua de Argus se agrieta y se desmorona convirtiéndose en polvo. Todas las estatuas del lado derecho del salón habían quedado completamente destrozadas. Solo quedaba una. Las sombras desaparecieron una vez más antes de que el erizo negro pudiera siquiera reconocer su existencia. Ni una sola vez había logrado echarles un vistazo mientras despertaba de su sueño temporal. Shadow no se levanta de inmediato. Su cuerpo todavía se retorcía de dolor por haber sido casi aplastado hasta la muerte por Argus. Se sentía magullado y cansado. Ni siquiera estaba seguro de si podría levantarse esta vez. Sus gruñidos llenos de dolor después de no poder levantarse las primeras 2 veces atrajeron la atención de Agro. Ella estaba en los campos comiendo hierba hasta que sus orejas temblaron ante los sonidos de la desesperación de su amiga. El corcel negro subió las escaleras al trote y colocó la cabeza debajo de su espalda. Las púas de sombra se le clavaron en el hocico a medida que avanzaba, pero luchó y lo ayudó a sentarse derecho. Al observarlo más de cerca, se dio cuenta de que Shadow tenía un aspecto terrible. Los reflejos de su cuerpo habían pasado de rojo a rosa blanquecino, a un gris opaco. Sus ojos parecían vacíos, con solo un tinte rojo en ellos. Su cuerpo estaba flácido y su respiración era pesada. Era como si estuviera sufriendo los síntomas de un resfriado muy fuerte. Era la sensación más desagradable que jamás había experimentado la forma de vida suprema. Mi cuerpo se siente tan débil, murmura débilmente. Comienza a luchar por mantener los ojos abiertos. Siento los ojos pesados. ¿Así es como se siente el cansancio? Lo odio tanto. Baja la mirada hacia su morral. Tal como está su cuerpo ahora, no tiene ninguna posibilidad de derrotar al último coloso. Afortunadamente, tenía un último as en la manga, el último elixir que aumentaba la fuerza. El brazo de Shadow se levanta lentamente dentro de la bolsa. Incluso el simple acto de mover sus extremidades se ha vuelto demasiado para él. Su cuerpo se siente como si estuviera al borde de la muerte. Tiene sentido, considerando que morirá de verdad una vez que se complete el ritual. Agro sigue soportando el peso de su cuerpo mientras saca la última poción, saca el corcho y se la bebe de un trago lo más rápido que puede. Las propiedades del elixir surtieron efecto de inmediato. Sus ojos brillaron de un azul claro y la energía brotó de su cuerpo. Arcos de electricidad se conectaron entre sus púas. Podía sentir que la fuerza regresaba a su cuerpo, lo que le permitía mover los brazos y las piernas a su ritmo habitual. Mientras se pone de pie, deja caer la botella vacía, dejándola estrellarse contra el suelo de piedra. También se quita la cartera del hombro y la arroja a un lado. Ahora estaba vacía, aparte de las notas que pertenecían a su anterior dueño. Ya no le servía de nada. Era solo un peso innecesario.
Agro se paró detrás de Shadow y le entregó la espada antigua que se había caído de su vaina cuando fue teletransportado de regreso al santuario. Shadow asiente y toma la espada, volviéndola a envainar en su lugar correspondiente. Los dos se quedaron quietos y miraron hacia el techo, esperando el anuncio final de Dormin. El sol brilla sobre la última estatua de la pared izquierda. La placa dice Malus, el nombre del último coloso. Resulta irónico que el nombre de este fuera idéntico al del primer coloso, Balus. Era como si su viaje estuviera dando un giro completo. Por fin, el último coloso, el ritual está a punto de terminar, tu deseo está casi concedido, pero ahora alguien se interpone en tu camino, date prisa, porque el tiempo apremia. ¿Qué? Gritó Shadow, sin esperar la última noticia. ¿Quién está tratando de interponerse en mi camino? Díganmelo. Les exigió. Los descendientes de la tribu Echidna que una vez vivieron en estas tierras, respondió Dormin con sinceridad. Quieren matarte antes de que puedan completar el ritual. El clan Coloso. Shadow recuerda haber oído hablar de ellos por Blaze cuando ella le mencionó las tierras prohibidas. Él asumió que todos estaban muertos dados los cuerpos y los edificios en ruinas que había encontrado en sus viajes. Pero incluso si estuvieran vivos, ¿cómo podrían saber lo que estaba haciendo? No. No puedo permitirme quedarme de brazos cruzados y cuestionar esto. Si vienen aquí, primero debo asegurarme de que el ritual se complete. Sin más demora, Shadow se sube sin esfuerzo a la espalda de Agro y le da una patada suave en el costado, ordenándole que se mueva. Ahora es una carrera contra el reloj. Está casi al final de su viaje, no dejará que nada, ni nadie, se interponga en su camino. Agro corre por los campos abiertos tan rápido como puede, siguiendo la luz guía de la antigua espada. Los estaba apuntando directamente hacia las paredes de la montaña. Shadow comenzó a notar la puesta de sol detrás de ellos. La noche estaba casi sobre ellos. Mientras admiraba el paisaje, pensó en todo lo que había logrado desde que llegó aquí por primera vez. El ritual para traer de vuelta a Maria estaba casi completo. Pronto despertará y vivirá la vida en la tierra que nunca antes había tenido la oportunidad de obtener. Casi no podía creer que solo había pasado un día desde que había comenzado este viaje. En su mente, se sentía más como si hubiera estado haciendo esto durante semanas, tal vez meses. Tal vez fuera otro efecto secundario de inhalar todo ese humo negro después de cada asesinato. Ya casi llegamos al final, Agro, dijo mientras miraba fijamente el cielo anaranjado. Nunca imaginé que me acompañarías hasta aquí. Eres el caballo más testarudo que he conocido. Agro relinchó alegremente y lo miró por un momento. Al volver a concentrarse en el camino que tenía delante, se detuvo de repente, lo que hizo que Shadow se lanzara hacia adelante y la golpeara en la nuca. Una vez más, un obstáculo bloqueaba su camino. Pero en lugar del pilar roto, la roca gigante o simplemente una pared, se trataba de una enorme puerta de piedra. En el centro había un espejo de cristal redondo con un remolino en movimiento en su interior. Parecía el ojo de un coloso, solo que era blanco en lugar de azul o naranja. ¿Qué es esto? Shadow tira suavemente de la melena de Agro, indicándole que se acerque un poco más. Caminaron sobre una plataforma de piedra perfectamente nivelada. La luz que brillaba a través del ojo estaba en el centro de la misma. Shadow sospechó que podría haber algún tipo de mecanismo detrás que abriera las puertas. Y tal vez la espada sea la llave. Es mejor que esto funcione, murmuró para sí mismo mientras levantaba la espada en alto. La hoja se dobla y se retuerce hasta que los rayos se juntan y brillan en el ojo. El suelo tembló levemente cuando las puertas comenzaron a abrirse lentamente por primera vez en lo que podrían haber sido miles de años dado todo el polvo que se filtraba por los pliegues. El clan Coloso debe haber diseñado esta puerta para que solo aquellos que hayan matado a los otros 15 colosos puedan romper el sello. Eso explicaría por qué Dormin me hizo matarlos en un orden específico. Malus está ahí. Puede que haya más pruebas y trampas que intentarán impedir que lleguemos hasta él. Espero que sea el coloso más poderoso de todos. Se coloca dos dedos en la boca y silba para que Agro se acerque a él. Movámonos. Agro asiente y le permite montarla una vez más. Atraviesan las puertas trotando con ligereza y se adentran en el territorio desconocido que hay en el interior. Ambos están en alerta máxima, atentos a cualquier cosa que intente impedirles llegar a Malus. Escucha, Agro, dijo Sombra dirigiéndose a su noble corcel mientras subían una serie de escaleras hacia la montaña. Ambos sabemos que moriré una vez que mate a Malus. No sé si sucederá tan pronto como lo mate, o si me enviarán de vuelta al templo una última vez. Lo que quiero decir es que necesito que me prometas que la traerás de vuelta a casa por mí.
Esas palabras hicieron que Agro se detuviera y lo mirara con una mirada preocupada en sus ojos. Has demostrado ser un aliado confiable desde que llegué aquí. Por mucho que odie admitirlo, nunca habría llegado tan lejos sin ti. Un caballo de todas las cosas, cuida de María. Asegúrate de que esos equidnas no le hagan daño. Estar allí para ella en mi lugar. ¿Puedes hacer eso? Agro relinchó y asintió ante la petición de Sombra. Ni siquiera necesitó un momento para pensarlo. ¿Cómo podría rechazar una promesa como esa? Sombra era la única compañía que había tenido durante mucho tiempo. Vivió una vida larga y solitaria en la naturaleza después de separarse de su manada. Creía que seguiría viviendo sin un propósito. Entonces él llegó y le dio un propósito. E incluso después de que él muera y se haya ido, ella seguirá teniendo uno hasta el día de su muerte. Shadow sonríe levemente y le acaricia la melena. Agro cierra los ojos y acepta su sincera caricia. Eres un buen caballo, Agro. Gracias por todo. Respira profundamente mientras mira el último tramo de escaleras que conducen hacia arriba. Terminemos con esto. Con otra patada suave, Agro se pone de pie sobre sus patas traseras y suelta un relincho fuerte y decidido. Estaba entusiasmada y lista para terminar esta misión con el erizo negro sobre su espalda. Sube corriendo las escaleras y llega al borde de un largo desnivel. Había un puente a unos pocos pies frente a ellas. Agro se lanza con Shadow desde el borde y salta por encima del hueco hacia el puente. El repentino impacto de sus cascos hizo que las vigas de soporte que sostenían el puente se desmoronaran bajo su peso. El puente se estaba cayendo a pedazos. Presa del pánico, la corcel negra corrió tan rápido como pudo, corriendo contra el puente desmoronado hasta que dio otro salto hacia el otro lado. Al aterrizar, la plataforma también empezó a romperse. Agro hizo todo lo posible por cruzar, pero la pendiente era demasiado pronunciada para ella. Shadow estaba perdiendo el control de su melena y de la espada. Si cae ahora, María estará perdida para siempre. Sin pensarlo dos veces, Agro aparta a Shadow de su espalda y lo lanza hacia adelante, a salvo, sobre la plataforma. Esa última acción hizo que la plataforma se debilitara aún más. Shadow se levanta rápidamente y la mira. Ambos intercambian una última mirada momentos antes de su muerte. El tiempo se ralentiza ante la percepción de ambos individuos. Este era el final para ella y no había nada que Shadow pudiera hacer para salvarla en su estado de impotencia. Sombra, lo siento. Agro se dirigió a él mentalmente aunque nunca pudo escucharla. Shadow corre tan rápido como puede, intentando desesperadamente llegar hasta Agro y salvarla. Pero es demasiado tarde. La plataforma se rompe por completo, lo que permite que la gravedad arrastre al heroico semental hacia las profundidades. Agro. Shadow estira su brazo derecho sobre el borde en un vano intento de agarrarla, pero sin éxito. Todo lo que pudo hacer fue observar cómo Agro agitaba sus piernas impotente mientras se desplomaba en el profundo cañón que se encontraba debajo. Los sonidos de sus indefensos relinchos fueron silenciados por el ensordecedor chapoteo. Shadow cierra los ojos, baja la cabeza y aprieta los puños mientras lamenta su repentina muerte. Agro. Eso fue todo lo que pudo decir en ese momento. Ocurrió tan repentinamente que ninguno de los dos tuvo tiempo de procesarlo. En sus últimos momentos, lo arrojó al otro lado. No merecías esto, pensó. Nubes oscuras comenzaron a llenar el cielo. Los ominosos sonidos de los truenos resonaron por toda la tierra. Se acercaba una tormenta. Era como si los propios dioses se estuvieran burlando de él al convocarla de la nada en el momento más conveniente. La lluvia comenzó a caer con fuerza en las tierras prohibidas. Shadow ni siquiera se inmutó cuando la lluvia lo alcanzó. Todavía estaba concentrado en lamentar la pérdida de su único compañero. Esta era la segunda vez que tenía que sentarse y ver morir a alguien a quien amaba. A diferencia de María, no había forma de traer de vuelta a Agro si quería. Ni siquiera tiene un cuerpo para traer de vuelta si lo intenta. Tras respirar profundamente, Shadow se levantó lentamente con la espada en la mano y miró hacia la meseta gigante que tenía detrás. Las nubes de tormenta habían bloqueado por completo el sol, lo que le impedía usar la luz de la espada para orientarse. Tendrá que llegar a la cima solo y sin guía. Sin Agro, no había nadie en quien pudiera confiar para que cuidara de María. Todo lo que podía hacer era esperar que Sonic y los demás decidieran ir en contra de su palabra y seguirlo hasta allí. Ellos podrían cuidar de María una vez que despierte. Me has servido bien, Agro. Nunca te olvidaré, por ti y por María, llevaré esta misión hasta el final, sin importar el costo. La tormenta estaba en pleno apogeo y Sombra se acercaba a la cima de la meseta.
Si los fuertes vientos helados y la lluvia torrencial no hubieran dificultado lo suficiente la subida, ahora era una noche muy oscura. Tenía frío y estaba mojado, y para colmo podía sentir que los efectos de la poción estaban desapareciendo. Aún no había llegado a Malus y ya lo estaba pasando mal. Pero su voluntad de terminar esta misión era demasiado fuerte. Nunca antes se había dado por vencido con nadie y se niega a comenzar ahora. Un rayo cayó sobre la pared de unas rocas a unos metros de donde estaba escalando. Acelera el paso para evitar la posibilidad de electrocutarse. El estado en el que se encuentra su cuerpo ahora lo matará. Inevitablemente, llega a la cima de la meseta. Desde allí se pueden ver a lo lejos los 15 pilares de luz donde alguna vez estuvieron los colosos. Y el último estaba justo detrás de él. Como sospechaba, Malus parecía ser el más alto de todos los colosos, a menos que uno lo comparara con la longitud de Phalanx. También era el único coloso que parecía más humano que bestia. Balus, Barba y Argus tenían 4 dedos. Malus tenía 5 con garras afiladas. Lo más singular de él era que su mitad inferior era toda una construcción, en capas alrededor de su cintura como una falda. Sus pies eran como los de un humano y estaban fijados al suelo. Era el único coloso que no podía moverse. Su torso superior estaba cubierto con una armadura de piedra como todos los demás colosos. Incluso su cabeza y máscara facial eran como las de un humano. Lo que despertó la curiosidad de Shadow fueron los anillos de energía ardientes en sus muñecas. La forma en que brillaban y fluctuaban parecía similar a su energía del caos. Como algunos de los otros con los que luchó, Malus tiene el poder de disparar proyectiles. El último coloso dejó escapar un gruñido bajo mientras las cuencas vacías de sus ojos se llenaban de luz azul. Pedazos de escombros se desprendían de las articulaciones de su cuello y brazos mientras los movía, flexionando todos sus dedos y haciendo crujir su cuello de un lado a otro. Había estado dormido durante mucho tiempo y finalmente había despertado. Shadow lo observaba desde el final del último tramo de escaleras que conducía a la cima de la meseta. Al observarlo más de cerca, Malus era absolutamente inmenso incluso desde el otro lado de la meseta. A pesar de la enorme distancia que los separaba, así como de la oscuridad y la lluvia, Malus era consciente de su presencia. Por la forma en que sus ojos se tornaron anaranjados, Sombra supo que podía verlo a pesar de lo pequeño y lejano que estaba. Shadow avanza lentamente por las escaleras hasta llegar a la cima. Malus lo ve y levanta el brazo izquierdo. Los ojos de Shadow se abren de par en par al ver la energía que sale de las puntas de sus garras y converge en su palma. Rápidamente corre hacia el pilar que tiene frente a él momentos antes de que la enorme explosión de energía descargada pueda alcanzarlo. Lo que a Malus le faltaba en movilidad lo compensaba con potencia de fuego. Sus proyectiles estaban entre los más potentes de los otros colosos. El impacto por sí solo provocó una onda expansiva que lo habría lanzado por las escaleras y al abismo si no hubiera sido lo suficientemente rápido. Acercarse a él directamente solo resultaría en una muerte temprana. Aún necesitaba acercarse para matarlo, pero llegar a él estaba resultando más difícil de lo que pensaba. El erizo negro examina los alrededores en busca de una ruta alternativa hacia el coloso. A su derecha, ve una abertura que lleva a un túnel subterráneo. Es perfecto. No solo estará protegido, sino que también puede tener una forma segura de acercarse al objetivo. Envaina su espada y sale corriendo de su escondite. Malus dispara otra ráfaga en el momento en que sale. Shadow se lanza por el agujero cuando este toca el suelo. La onda expansiva interrumpe ligeramente su caída, lo que le permite rodar hacia atrás y correr. Lo que da miedo es que incluso bajo tierra Malus podía sentir dónde estaba y siguió disparándole con la esperanza de derribar el techo sobre él y enterrarlo vivo. Al final, el túnel solo pudo llevarlo hasta cierto punto, ya que estaba de nuevo en la superficie. La buena noticia es que se acercó mucho más a Malus. La mala noticia es que tuvo que salir mientras intentaba no ser golpeado. En el momento en que vio que la cabeza del pequeño erizo sobresalía, Malus disparó otro tiro. Esta vez logró alcanzarlo. La explosión hizo que Shadow volviera a caer al agujero, hiriéndolo gravemente. Gruñó mientras luchaba por levantarse de nuevo. Shadow, frustrado, muestra los dientes y espera el momento oportuno para intentar encontrar una forma de salir sin que lo golpeen de nuevo. Se sienta pacientemente contra la pared para evitar las explosiones, incluida la que acaba de impactar el suelo sobre él en ese momento. A partir de ahí, Shadow comienza a contar en su cabeza hasta que se produce una segunda explosión. Lo entiendo. Cada vez que dispara un tiro, tarda 7 segundos en disparar otro.
Tengo que cronometrar mis saltos con cuidado y controlar su tiempo de recarga antes de salir de mi escondite. HMPH, parece que estoy en una pelea con un jefe de un videojuego. Shadow se agarra a la cornisa de arriba y levanta la cabeza por un momento. Tuvo menos de un segundo para volver a agacharse mientras Malus disparaba su siguiente tiro. Inmediatamente después del impacto, Shadow sale rodando del agujero y se pone a cubierto antes de que el gigante pueda disparar otro tiro. Sigue midiendo cuidadosamente sus movimientos, contando mentalmente hasta 7 hasta que se sumerge en el siguiente túnel subterráneo, que lo lleva al borde de la meseta. Ya ha recorrido más de la mitad, pero el camino a seguir se vuelve cada vez más difícil. En su interior había otro gran pilar que necesitaba esquivar. Malus siguió disparándole mientras escalaba la pared. El fuerte viento y la lluvia seguían golpeándolo con tanta fuerza como las propias explosiones. Podía sentir que se le entumecían los dedos mientras se aferraba desesperadamente a la vida. A medida que se acercaba, Malus empezó a aumentar el número de disparos que podía realizar. Pasó de una ráfaga a 2. Ambas se estrellaron contra el pilar, desequilibrándolo. Sombra se agarró con todas sus fuerzas, con las piernas colgando sobre la caída sin fondo que tenía debajo. Mantuvo la calma y balanceó las piernas hacia adelante y hacia atrás un par de veces hasta que finalmente las soltó y se lanzó directamente a través de la entrada del tercer túnel. Los temblores de las explosiones que golpeaban el suelo solo se hicieron más intensos a medida que se acercaba, y la cadencia de disparo pasó de 7 segundos a 3. Su ventana de oportunidad solo se había vuelto más difícil. Shadow se esconde tras una cubierta y se toma un momento para deleitarse con el tamaño monumental de Malus. Era incluso más alto de cerca, y también más peligroso. Divisó el siguiente túnel al noreste de su posición. Unas cuantas volteretas más y ya estaba fuera de su alcance. María, dame fuerza, pronunció mentalmente mientras tomaba posición de preparación. En un instante, Shadow se lanza en picado detrás de la pared que conduce a la entrada mientras Malus dispara sus 3 tiros a un ritmo más rápido. Sigue el túnel hasta el final y se encuentra justo debajo de la falda del edificio gigante coloso. Se toma un momento para recuperar su energía, aliviado de no tener que soportar más esquivar sus proyectiles de largo alcance. Como sus pies estaban fijados al suelo, no tenía miedo de que lo pisotearan. Está a salvo por el momento. Pero, al final, tendrá que trepar por el cuerpo del gigante y encontrar el símbolo oculto en algún lugar de su cuerpo. Sin el sol, no puede confiar en la espada para que se lo diga. Tendrá que localizarlo por sí solo. Malus se quedó completamente inmóvil. Sabía dónde se encontraba el pequeño asesino de su especie, pero no podía atacarlo. Todo lo que podía hacer era esperar y aplastarlo en el momento en que asomara su nariz de erizo. Shadow pronto comenzó a trepar por la parte trasera de la falda de Malus. Las numerosas cornisas de los edificios constituían una superficie por la que era fácil trepar. El símbolo tenía que estar en algún lugar de su torso superior. Sin embargo, llegar hasta él será tan difícil como llegar al propio coloso. Sigue trepando hasta que llega a la parte de su espalda donde su cuerpo cubierto de pelo se conecta al edificio. Shadow desenvaina la espada y apuñala el pelaje expuesto, lo que provoca un gemido de dolor del coloso. Malus extiende su brazo izquierdo hacia atrás, tratando de agarrarlo, que era exactamente lo que la forma de vida definitiva quería que hiciera. Una vez que su mano estuvo lo suficientemente cerca, Shadow saltó sobre la palma negra y peluda y la sujetó con fuerza. Malus volvió a rodearla con el brazo y se llevó la mano a la cara, logrando finalmente ver de cerca y en persona a la pequeña criatura que había masacrado al resto de su especie. Shadow miró furioso a sus ojos anaranjados, sin intimidarse por su último enemigo. Eres todo lo que se interpone entre la resurrección de María y yo. Como todos los demás, tú tienes que morir, así es como tiene que ser, se dirigió a él. Malus intenta quitárselo de encima, pero Sombra corre por su brazo y clava la espada en el hueco de piel entre la armadura y el anillo en llamas en su hombro. Gimiendo de nuevo, Malus intenta agarrarlo con la otra mano, pero Shadow se aferra a ella a continuación. Sin embargo, no podrá repetir la misma estrategia con el otro brazalete en llamas justo a su lado en la muñeca. Mientras agarraba con fuerza el dorso de su mano, Sombra logró ver un pequeño atisbo del símbolo que debía golpear para matar a Malus. Estaba justo encima de su cabeza. Claro que está ahí. Nunca es fácil, pensó para sí mismo en tono sarcástico. Malus siguió moviendo su brazo derecho de un lado a otro, tratando desesperadamente de quitarse de encima a ese molesto insecto que se le pegaba como un mosquito.
Cuando eso no funcionó, intentó golpearlo en el hombro izquierdo, pero Sombra logró agarrarlo a unos cuantos pies de distancia de donde aterrizó su mano. Por fin ha llegado a la parte superior de su espalda. El símbolo estaba justo en la parte superior de su cabeza. Una última puñalada y todo habrá terminado. Malus mueve su cuerpo de un lado a otro, pero el erizo negro no se mueve. No sé si puedes entenderme. Pero cuando maté a los demás, nunca fue algo personal, dijo Shadow mientras trepaba por la nuca hasta la cabeza. Solo hice lo necesario para devolverle la vida a alguien a quien apreciaba más que a nada. Su nombre es María Robotnik. Amaba este planeta y su gente. Su único deseo era regresar allí y vivir una vida digna libre de su enfermedad. Nunca tuvo la oportunidad de hacerlo cuando Gun la mató. Pero ahora puedo darle una segunda oportunidad. Haré lo que sea necesario para traerla de vuelta. Aunque tenga que asesinar a 16 colosos inocentes que no hicieron nada que lo mereciera para tener éxito. Ahora estaba de pie sobre la cabeza de Malus. Entonces que así sea. Dicho esto, Shadow desenvaina la espada sagrada por lo que podría ser la última vez y la reparte sobre el símbolo. Desesperado por no correr la misma suerte que los otros 15 colosos, Malus intensifica sus temblores e incluso intenta golpearse la cabeza con ambas manos. Esto es para ti, María, y para ti también, Agro. Con un grito de batalla intenso, Shadow hunde la espada profundamente en la cabeza de Malus cuando está a punto de estrellarle los puños. Malus gime de dolor y desesperación y se agarra la cara mientras siente que la vida se le escapa del cuerpo en forma de humo negro. Su falda cayó al suelo con fuerza y todo su torso superior quedó flácido. Sus brazos colgaban sin vida a los lados. Sus ojos se oscurecieron y la energía que emanaba de sus brazos se desvaneció en la nada. Por fin, el 16º coloso había sido asesinado. Shadow libera su espada y la vuelve a envainar por última vez. Está hecho. Los 16 colosos han sido derrotados. El ritual está completo. No está seguro de qué le sucederá ahora que el último rastro de humo negro entre en su cuerpo. ¿Morirá aquí ahora sobre la cabeza de Malus? ¿O tendrá la oportunidad de despedirse de María primero? Antes de que el humo entre en su cuerpo, Shadow consigue obtener una gran vista del mundo desde lo alto de la cabeza de Malus. La lluvia parecía haber parado cuando asestó el golpe mortal. Los vientos se habían calmado y las nubes se estaban abriendo, revelando un hermoso cielo nocturno lleno de estrellas. Si muriera aquí ahora, estaría agradecido de que eso fuera lo último que pudo ver. Shadow ya puede sentir que su cuerpo se debilita nuevamente. Está a punto de desmayarse por última vez. Antes de que pudiera hacerlo, pronunció lo que creía que podrían ser sus últimas palabras. Vive tu vida, María, vívela bien. Cierra los ojos y vuelve a caer en un sueño profundo. Desafortunadamente, su cuerpo no estaba seguro sobre la cabeza del coloso muerto, lo que provocó que su cuerpo se cayera y se desplomara directamente hacia el suelo. Este puede o no ser el final de Shadow the Hedgehog. Continuará.